Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante en lo que es geriatría. Bueno, muchos ya saben que ya lleva en los últimos meses, ya más de un año, si no me equivoco, fundado el servicio de ortogeriatría en el Hospital Cayetano Heredia, ¿no? Está llevado a cabo en el primer piso de lo que es hospitalización de CETO en traumatología, ¿no? Se fundó este servicio, ¿no? Con un buen fin. Se vio pues que los traumatólogos, muchos nos dedicábamos a la parte quirúrgica y poco nos dedicábamos a la parte médica, lo cual es cierto, ¿no? Nuestra, digamos, diversidad de fracturas, diversidad de patologías, ¿no? Al ser muy diversas, tienen muchas formas de dar un tratamiento. Entonces, lo cual hace muy compleja nuestra parte, nuestra especialidad, y obviamente nos hace descuidar un poco la parte médica, ¿no? No es que nos olvidemos de ser médicos realmente, pero siempre mejor es un clínico para que nos dé siempre una mano en la parte del manejo integral de los pacientes, sobre todo los adultos mayores, ¿no? Que como vamos a ver posteriormente, son pacientes complejos, que generalmente vienen con muchas comorbilidades, son pacientes pues con un leve deterioro, menores reflejos, ¿no? Son, digamos, como siempre mencionan los geriatras, ¿no? Son pacientes que ya es como si estuviésemos tratando niños nuevamente. Comencemos. Como introducción, mencionar nuevamente, los adultos mayores son una población en riesgo, ¿no? Muchos de ellos, en su gran mayoría, sobre todo las mujeres, vienen con diagnósticos de osteoporosis y no una osteopenia. Hay disminución de la visión, son pacientes que tienen disminución de masa muscular, reflejos. Por lo general son pacientes pues, que tienen dificultad para deambular. Muchos de ellos tienen también comorbilidades. Algunos vienen con artrosis, cojeras. Algunos pacientes pueden venir con obesidad, ¿no? Lo cual les dificulta mucho su movilización, su traslado, y eso puede hacer que tengan caídas, que es de donde vienen las fracturas de caderas, ¿no? Tenemos un ejemplo, siempre los abuelitos acá caminando, son muy buenachones, muy buena gente, pero nunca hay que descuidarlos. Entonces, como les mencionaba, el mecanismo más frecuente de producir una fractura de cadera es una caída. Normalmente es una caída a nivel, les ocurre mientras ellos caminan. También ocurre mientras a los pacientes, por ejemplo, que están postrados, se les traslada de un ambiente a otro, se les realiza el baño, etcétera, pero por lo general es la caída el mecanismo más frecuente. ¿En qué momento? No es cuando salen de la casa. Si bien es cierto, en la calle tenemos, pues, acá en nuestra linda ciudad, tenemos muchas pistas, veredas agrietadas, ¿no? Zonas que son irregulares, el tránsito, por no mencionar, pacientes que se caen subiendo, bajando del transporte público, en el mismo transporte público, en colas de supermercado, etcétera. Entonces, ocurren muchas caídas, pero el mecanismo más habitual y más común en los adultos mayores es en la misma casa, en el hogar, sobre todo a la salida del baño. Y es donde siempre hacemos hincapié nosotros los traumatólogos cuando hablamos con los pacientes en consultorios, como un control, ¿no? Digamos, por ejemplo, pacientes con artrosis, y les repetimos, cuidado con los adultos mayores. ¿Cuánto cuesta cambiar una sandalia para que tenga cocada nueva por la que está gastadita y viejita? No cuesta mucho. En algunos casos sandalias cuestan 5 o 10 soles, no importa que sea de la marca que sea, pero que sea nueva, porque esa cocadita de la sandalia, cuando se pierde, es la que ocasiona el resbalón de los abuelitos en la casa. ¿Qué otra? El tapete de baño. Ese tapete de baño que colocan, cuando no es algo estable, no es de jeve, también puede ocasionar que los abuelitos se puedan resbalar y posteriormente pues sufran una caída. Y también en la noche. Normalmente, pues en la noche a uno no quiere incomodar a los demás familiares para ponerse de pie para irse a los servicios, y en la noche, al estar en oscuras, también ocurren caídas, ¿no? Lo recomendable siempre es, así sea la hora que sea, prendan todas las luces, mantengan un ambiente iluminado para que no haya ningún problema. Como había mencionado anteriormente, ¿no? Las comorbilidades hay que tenerlas en cuenta siempre en este tipo de pacientes. Se sugiere siempre, como les estaba mencionando, salidas de baño que no sean inestables, mejor superficies de jeve, las cuales vayan a tener una mayor fricción en el piso y eviten caídas. Hay sujetadores
que no solamente son para los baños de los discapacitados, también podemos instalarlos en casa, no son muy costosos, para que los adultos mayores puedan valerse, porque tampoco es totalmente volverlos dependientes, también ellos tienen que tener cierta independencia hasta el grado que pueda ser tolerable. Y también se recomienda en los pacientes que no tengan dificultades para sostenerse el uso de sillas en la ducha. Bueno, finalmente todo eso que he mencionado es como parte de la prevención para evitar, pues obviamente, las caídas y que se ocasionen las fracturas de caderas. Vamos a hablar del manejo integral de las fracturas de caderas. De todas maneras vamos a hacer hincapié en el manejo quirúrgico, no tan a fondo, pero sí le vamos a, de todas maneras, dar unas pautas principales para que sepan los principales mecanismos y los principales tipos de tratamiento que existen en traumatología. En emergencia, el paciente, ¿no?, cuando nos llega a nosotros en sala de urgencias, por lo general llegan con historias de caída de 2 horas, 4 horas, hay pacientes que llegan con 2 días, una semana, es muy variable en nuestro país. El problema es que la mayoría, saben, en nuestra cultura no acuden inmediatamente al médico, piensa que es un dolor que lo puede manejar, primero van al huesero, van a la abuelita, a la tía, y después de 1 día, 2 días recién vienen al médico. Entonces, cuando llega el paciente, la parte traumatológica es la evaluación del sistema osteomuscular. Un abuelito muchas veces, si sobre todo es quechohablante o no oye bien, entonces hay que evaluarlo integralmente. Normalmente nosotros hacemos movimientos de rangos articulares y para encontrar una fractura tiene que haber mucho dolor. Normalmente si un dolor es leve, podría ocurrir una fractura, pero es muy raro que con un dolor leve uno vaya a tener una zona fracturada. Normalmente hay bastante limitación, hay edema, como ellos tienen fragilidad en la parte de piel, hay moretones, ¿no?, la equimosis, hay inflamación, ¿no?, y como les mencioné, hay bastante limitación funcional. Preguntamos por el mecanismo de caída, es diferente las caídas de pacientes, por ejemplo, si los están trasladando de una cama a otra cama o de un ambiente a otro ambiente, que una caída simple. También hay que evaluar los pulsos, pese a que los pulsos no son, digamos, un factor determinante, como ya lo vamos a ver más adelante para la evaluación de complicaciones de fracturas, son muy importantes para ver la viabilidad de los miembros. Y la evaluación de las partes blandas, como mencioné, ¿no?, porque eso también nos puede determinar el momento en el que fue la caída, si tiene días, si tiene horas, si tiene semanas, etcétera. Y bueno, normalmente lo primero que recomendamos en lo que es la fractura, tenemos que aprender a diferenciar lo que son radiografías de pelvis y cadera. Entonces, muchas veces yo voy a la consulta médica, pues, ¿no?, hablo con internos de medicina y los internos les digo, pues, pídele una fractura de pelvis y le piden de cadera. Les digo, pide una fractura de cadera y le piden de pelvis. O sea, si los internos de medicina no manejan, no comprenden bien, entonces imaginemos el resto de la población. Entonces, esta es una fotografía de cómo nosotros al examen físico podemos sospechar en gran medida que el paciente tiene una fractura de cadera. La clásica clínica del paciente con una fractura de cadera es esta. Hay acortamiento del miembro, puesto que el hueso se fractura y por la acción de los músculos del muslo se acorta. Entonces hay un acortamiento del miembro que se va a notar y una rotación externa. ¿Se dan cuenta? El miembro. Obviamente también al movilizar el pie va a desencadenar un gran dolor en la zona de la cadera. Como hablaba de lesiones asociadas, tenemos que ver la presencia de hematomas, edema, ¿no?, de evaluar los pulsos periféricos en todos estos pacientes. Eso nos va a dar grandes pautas en cuanto al manejo quirúrgico, puesto que si tengo un paciente que tiene esta gran equimosis o tiene signos de flebosis, o sea, inflamación y sospecha de infección en la zona donde yo voy a hacer mi abordaje para poder intervenirlo quirúrgicamente, eso me va a retrasar la cirugía, porque tengo que esperar que mejoren estas partes blandas. Una cosa que hay que siempre estar pendiente, sobre todo en aquellos pacientes que vienen con 1 o 2 días o más días de evolución, es la presencia de síndrome compartimental. ¿Qué es el síndrome compartimental? El síndrome compartimental es, nosotros tenemos en todas las partes del sistema muscular, brazos y piernas, tenemos músculos, pero los músculos no están englobados en todo el muslo, sino que tienen compartimentos, tienen como pequeñas... se le llama fascia, ¿no? Tienen fascias que los separan en grupos, grupo posterior, grupo medial, grupo anterolateral.
¿Cuál es el problema? Que cuando hay una gran inflamación en un compartimento, esto es como si fuese una casa cerrada. Entonces es como si la inundáramos de agua y los músculos que están en su interior sienten esa gran presión del líquido inflamatorio. Entonces, puede estar los pulsos presentes, pero esta zona interna, estos músculos están sufriendo y eso pudiese desencadenar necrosis muscular y obviamente pues grandes complicaciones en el paciente. Otra cosa, como les mencioné, es evaluar el daño vascular. Si bien la zona de fractura de la cadera no es una zona que nos vaya a afectar grandes vasos, siempre se evalúa la viabilidad de miembros inferiores. Esta es una radiografía, como les había mencionado, una radiografía de pelvis, donde obviamente vemos la pelvis, las dos zonas de la cadera, parte de la diáfisis del fémur, ¿no? Y esta es una radiografía de cadera, donde solamente vemos la zona de cadera, como había mencionado, la zona de cadera está conformada por esta parte del hueso ilíaco llamado acetábulo y esta parte del fémur proximal llamado cabeza femoral, cuello y los trocánteres, el trocánter mayor y el trocánter menor. Toda esta zona es denominada la cadera, ¿no? Es formada por dos huesos, parte del hueso de la pelvis y el hueso del fémur. Estas son incidencias radiográficas, la reincidencia anteroposterior y esta es una incidencia axial. O sea, esto lo vemos de frente a la radiografía y así la vemos de costado. Como estaba mencionando, hay bastantes tipos de fracturas, ¿no? Los cuales hay que identificarlos porque en traumatología, los traumatólogos, ni bien llega un paciente con una sospecha de fractura, le tomamos sus radiografías y evidenciamos una fractura, lo primero que hacemos es clasificarla. ¿En qué me sirve esto? Tenemos dos criterios para clasificar las fracturas. Las fracturas las clasificamos o bien para estudiarlas, que nos sirve como para hacer docencia, ¿no? ver los componentes anatómicos, o bien nos sirven para determinar el tratamiento quirúrgico. Aquí lo más importante es clasificarlas para determinar el tratamiento quirúrgico. Tenemos fracturas subcapitales, que son debajo, justo aquí debajo de la cabeza del fémur, subcapitales. Tenemos fracturas transcervicales, que atraviesan atraviesan al cuello del fémur. Tenemos fracturas de base cervical, ¿no? Que es una variante de las transcervicales. Tenemos fracturas intertrocantéricas, que son las que pasan a través de ambos trocánteres del fémur. Tenemos fracturas subtrocantéricas, que pasan por debajo de los trocánteres del fémur, y también tenemos combinaciones. Hay fracturas mixtas, las llamadas intersubtrocantéricas, podemos tener fracturas de cabeza femoral con fracturas intertrocantéricas asociadas, podemos tener también variantes de fracturas intertrocantéricas o de subcapitales con fracturas de acetábulo, ¿no? Sobre todo en pacientes politraumatizados, con grandes traumatismos como caídas de segundo piso, tercer piso, accidentes de tránsito. Y también tenemos que tener en cuenta, sobre todo en estos pacientes politraumatizados, las fracturas asociadas, ¿no? Son pacientes que pueden tener también fracturas de muñeca, fracturas de antebrazo, de codo, porque uno al momento de caer obviamente hace movimientos reflejos y lo primero que coloca a veces es la mano. Acá tenemos, para recordar, como les mencionaba, la parte anatómica. Este es el hueso de la pelvis, acá está el acetábulo y este es el fémur, ¿no? Tenemos la parte de la cabeza, el cuello, los trocánteres, la parte de la diáfisis, que si bien es parte de la diáfisis, entra dentro de la clasificación de las fracturas de cadera. Acá tenemos otra ilustración donde vemos las fracturas subcapitales, las transcervicales. Acá tenemos una fractura de base cervical, ¿no? Se diferencia porque no toca los trocánteres. Si los tocara sería una intertrocantérica. Esta es una subtrocantérica. Estas son pequeñas variantes de avulsión de trocánter mayor, trocánter menor. Acá tenemos nuevamente. Este es, por ejemplo, una fractura incompleta de cadera. Solamente tiene interrupción de la cortical del trocánter mayor, va hacia el otro trocánter, pero no se completa. Esta es una fractura completa, ¿no? Esta es una fractura que tiene obviamente intertrocantérica y está avulsionado el trocánter menor, una fractura de base cervical y una fractura subtrocantérica. Como les menciono, hay muchas clasificaciones. Si me las pusiese a mencionar ahorita todas, sería realmente abrumarlos demasiado. Esto es una clasificación llamada clasificación de Tronzo, que es una de las más conocidas, ¿no? Internacionalmente.
además de la clasificación AO, que es ¿no? el consenso internacional. Bueno, en emergencia, ¿cuál es el manejo de estos pacientes? Primero, número uno, manejemos el dolor, ¿no? El dolor es lo peor que le puede pasar a un paciente en emergencia. Un paciente que llega y continúa con dolor, persiste con dolor, pese a que uno le coloca analgésicos, antiinflamatorios, persisten con dolor, el paciente no va a estar conforme. Un paciente al cual se le alivia el dolor, el paciente te va a entender, te va a escuchar, va a comprender la explicación de su fractura y por ende uno le va a poder dar un mejor tratamiento. Reposo absoluto en una camilla. Es lo que carecemos mucho acá en nuestra institución. Muchos de nuestros pacientes que llegan con fracturas de cadera lamentablemente pueden pasar 24 horas, hasta 48 horas sentados en una silla de ruedas porque a veces no se cuenta con camillas disponibles. Obviamente tienen prioridad, deberían estar en una camilla para manejo del dolor y porque obviamente el estar sentados ocasiona movimientos de la cadera y desencadenamiento del dolor. Inicio de la anticoagulación profiláctica es muy importante para la prevención de complicaciones como tromboembolia pulmonar, infarto agudo de miocardio, sobre todo, como les menciono, porque son pacientes mayores con insuficiencias venosas, ¿no? que pudiesen ser leves o moderadas, pero que siempre en los pacientes mayores hay con cierto grado de insuficiencia venosa, más si con la fractura de cadera van a requerir una hospitalización y una postración que pudiesen durar semanas. Tracción cutánea. ¿Qué es la tracción cutánea? Como les había mencionado, cuando se fractura una cadera, los músculos del muslo contraen el miembro inferior, entonces el miembro se acorta y eso ocasiona que la fractura del hueso, digamos, incruste al músculo, ocasiona mayor dolor, sangrado, inflamación. Entonces, una forma de contrarrestar eso es traccionando el miembro, colocando un sistema de vendas en lo que es la pierna y parte del muslo para traccionar con un peso la zona del miembro inferior y así se pueda, nosotros le llamamos diastazar el foco de fractura. Y obviamente protección gástrica por la polifarmacia, como había mencionado, son pacientes que vienen con múltiples comorbilidades, a veces con muchas medicaciones desde casa, y agregarle tratamientos para el dolor obviamente les puede dañar el estómago. Esta es una ilustración de la tracción cutánea. Se coloca con un sistema de algodón con vendas elásticas. Algunos tienen una variante de una cinta que va adherida a la piel y también cubierta con vendas, pero la finalidad es lograr una tracción del miembro para aliviar el dolor y la inflamación de la zona de fractura. Obviamente va conectado a un sistema de poleas con un peso determinado. Cuando el paciente ya es manejado en la emergencia, al paciente se le toman sus radiografías, se identifica la fractura, obviamente se va a ir a un tratamiento quirúrgico. En hospitalización tenemos que ver múltiples factores, la dieta del paciente, hay pacientes que vienen edéntulos, pacientes que requieren dieta asistida, hay pacientes que vienen a veces con dietas hiposódicas, hipoglúcidas, dependiendo de las comorbilidades que tengan, presencia de familiar permanente. Los pacientes mayores, obviamente, cuando tienen un trauma de este tipo, que es una fractura, digamos, de las más grandes, los pacientes se pueden desorientar, pueden hacer episodios de agitación y obviamente si se encuentran en un lugar desconocido y sin familiares conocidos va a empeorar su situación. Se hace una historia clínica completa, evaluación de las comorbilidades, como menciono, se prepara para la cirugía, riesgo quirúrgico, neumológico y las interconsultas con las especialidades que sean necesarias. Se hace la evaluación por geriatría, aquí viene la importancia del servicio de ortogeriatría, porque nos ayuda, como les digo, a evitar muchas complicaciones que estábamos teniendo y que han disminuido tremendamente. Por ejemplo, el deterioro de los pacientes hospitalizados, personal de enfermería contribuyó mucho a lo que es la prevención de las úlceras por presión, y también se previno lo que es la deshidratación, estreñimiento, y se evita la sujeción mecánica en mayor medida, ¿no? Siempre los geriatras nos han llamado la atención cuando veían que los traumatólogos hacíamos la sujeción mecánica, que obviamente no es lo más adecuado, ¿no? Sino la sujeción farmacológica. Como mencioné, la prevención de úlceras por presión y la anticoagulación profiláctica que ya debería haber sido iniciada desde la emergencia. ¿Qué más? Manejo del dolor, sobre todo nocturno. Un paciente, y eso ya se los vengo a decir, cuando uno ya convive con los pacientes se da cuenta, un paciente que a veces en la noche todos estamos cansados y decimos, bueno, ya está con la medicación, nos vamos a descansar. Y el paciente en la noche, uno dice, bueno, le pregunta, ¿qué tal el paciente? Todo bien, todos durmieron bien, menos el paciente. Y cuando uno va y le pregunta al paciente me dice, no, doctor, no pude dormir.
Entonces, un paciente que no descansa adecuadamente, créanme que no se va a recuperar de la mejor forma, ¿no? El paciente empeora tremendamente. Entonces, sobre todo el manejo del dolor nocturno, no dudemos en este tipo de fracturas usar incluso opioides, ¿no? No hay ningún problema con el uso de opioides. Reposo absoluto, como había mencionado, ver evolución de edemas y de partes blandas. Normalmente para el manejo de esto se puede usar hielo local, es lo más indicado, ¿no? Todo lo que es frío va a disminuir los edemas. Y ya en hospitalización, la tracción cutánea que colocamos en emergencia la podemos cambiar a una tracción esquelética en ciertos tipos de fractura, no en todos, como ya vamos a ver más adelante. Y obviamente se hace ya la radiografía con tracción y tomografía que nos van a servir para ya de una vez hacer nuestra clasificación real del tipo de fractura y hacer la planificación preoperatoria. La cama balcánica es muy importante para estos pacientes, puesto que es el mejor lugar donde pueden estar hospitalizados. Estos pacientes tienen que estar en reposo absoluto, sin moverse. Las radiografías deben ser portátiles, deberían ir a la cama del paciente y no moverlo al paciente para ingresar con el chasis debajo del paciente, sino deberían haber camas especiales en las cuales sean radiolúcido el tope donde está el paciente y debajo de ellos sí colocar una superficie metálica, cosa que sin movilizar al paciente se pudiese colocar el chasis de la toma de rayos X y el paciente no tenga problemas de dolor ni pueda empeorar su situación. Y obviamente cuando ya hacemos la programación de la cirugía, una vez teniendo las radiografías adecuadas, tenemos que suspender la anticoagulación profiláctica pre-op. Nosotros por lo general manejamos enoxaparina. ¿Por qué? Porque la enoxaparina nos da, nos puede facilitar que su suspensión puede ser 12 horas antes de una cirugía, ¿no? No va a haber ningún problema, pero si usamos medicamentos como warfarina, heparina, etcétera, sí tendríamos dificultades para la programación de la cirugía porque requieren un mayor número de días de suspensión. Esta es la cama balcánica de la que les hablo. Obviamente, en sueños lo podemos ver en un hospital, pero idealmente este tipo de camas es el que se debería tener en el servicio, ¿no? Una cama que tenga una ranura que nos permite ingresar con el chasis y así poder tomar radiografías al paciente. Una cama que permite hacerle varios tipos de movilización al paciente, que obviamente cuando llegan se priorizan para las UCIs, pero deberían haber en todo servicio de ortogeriatría. Este es el sistema de tracción esquelética que les había mencionado. En ciertas fracturas que, digamos, van a esperar, que no es lo ideal que esperen este tipo de fracturas, pero si tenemos fracturas que van a esperar porque hemos decidido que no se deben operar por manejo conservador, etcétera, se les cambia la tracción cutánea que inicialmente estaba colocada con vendas por una tracción esquelética. Se coloca un clavo Steinmann, es un tipo de clavo que nosotros usamos, un clavo grueso, que se coloca en la zona de la diáfisis del fémur, atraviesa el huesito y a través de ese clavito se coloca el estribo. El estribo va atado a ambos cabos del clavito y a través de él se sujeta a través de un sistema de poleas un peso que va también a traccionar el muslo. Cuando se coloca esa tracción esquelética se puede usar un mayor peso que el que se usa en una tracción cutánea. A grosso modo, en una tracción cutánea se recomienda usar máximo el 4% del peso del paciente, mientras que en una tracción esquelética podemos usar hasta el 8%. Normalmente nosotros usamos con tracciones cutáneas un peso de 2 a 4 kilos, dependiendo de la contextura del paciente, y en una tracción esquelética podemos usar 8, 12, 16, hasta incluso 20 kilos, dependiendo del tipo de fractura del que se trate. Obviamente no se colocan los pesos de un momento a otro, se va haciendo una carga gradual, ¿no? Se va colocando primero 8 kilos, luego se pasa a 12 kilos, etc. Igual, cuando se va retirando la carga, se va retirando de forma gradual. En hospitalización, como le digo, la idea es evitar estancias prolongadas, que es común en hospitales, porque tenemos más que nada nuestros problemas son logísticos en traumatología. No es novedad para nadie que traumatología es una especialidad costosa, es una especialidad que todos los materiales quirúrgicos son muy costosos. Un implante de estos para lo que es, digamos, una estabilización con una fractura de cadera no baja de 3.000, 4.000 soles, lo más cómodo. Si hablamos de prótesis, la prótesis puede llegar a costar 29.000, 30.000 soles solo la prótesis. Entonces, si nos basamos en esos costos y más o menos nos aproximamos a cuánto demorará
el CIS en comprar este tipo de materiales, obviamente pues nos damos cuenta que la realidad es otra. Y eso genera estancias prolongadas en nuestro servicio. Entonces, por eso es muy importante ver el manejo de las tracciones, porque muchos de estos pacientes van a terminar consolidando las fracturas no de forma quirúrgica, sino de forma conservadora, ¿no? A través de las tracciones. ¿Qué más? Durante la hospitalización aumentan las comorbilidades, como le había mencionado, a mayor tiempo hospitalario los pacientes se deterioran en mayor medida, hay atrofia muscular, se deterioran, ocurren las úlceras por presión, etc. Bueno, una vez que el paciente ya fue identificado, se tomaron las radiografías adecuadas y ya decidimos el tratamiento a seguir, se hace la planificación preoperatoria. Como les menciono brevemente los principios básicos del tratamiento de las fracturas. Nosotros los traumatólogos nos basamos por lo general en casi todas las fracturas en 4 principios. Número 1, reducción y estabilización. Una fractura en emergencia normalmente llega inestable, llega obviamente con mucho dolor, edema, como menciono. La tracción cutánea nos ayuda en este caso en las fracturas de cadera a reducir parcialmente las fracturas y estabilizarlas. Fijación interna, ¿qué es la fijación interna? Es ya el tratamiento quirúrgico en sí, que puede ser con placas, con tornillos, puede ser con prótesis, como les menciono, los diferentes tipos que hay, y el manejo de partes blandas también viene asociado. Como les había ya hecho hincapié varias veces, hay que observar la evolución de las partes blandas, porque eso también puede retrasar nuestro tratamiento quirúrgico. Y la movilización precoz. Una vez que el paciente ya fue tratado con el tratamiento quirúrgico, tenemos que devolverlo a la actividad lo antes posible. Ese es el fin de todo tratamiento traumatológico. La consolidación de las fracturas, más o menos para que tengan una idea, esto ocurre en 4 etapas, ¿no? En lo que es la consolidación secundaria. Primero, en los primeros 7 días se forma un hematoma dentro del foco de fractura. Una vez que se fractura el hueso, hay obviamente sangrado dentro de los 2 cabos del hueso fracturado y se liberan factores quimiotácticos que atraen todos los factores, la cascada inflamatoria, ¿no? Y se forma un hematoma que encapsula la zona fracturada. Eso ocurre normalmente en los 7 primeros días. Posterior a ello se va formando un callo blando, ya se van atrayendo fibras de colágeno que van a formar un callo blando aproximadamente en 2 a 3 semanas, que todavía es móvil al momento de examinar un paciente, y el callo duro, que es ya, digamos, una consolidación parcial entre un 40-60%, ocurre aproximadamente 4 o 6 semanas después de la fractura. Y la remodelación ósea ya ocurre a partir de las 8 semanas en adelante. Dependiendo del tipo de paciente, puede demorar hasta 2-3 meses inclusive. Esta es una ilustración más o menos para que se den cuenta. Cuando se fractura un huesito, esta es la primera etapa, la inflamatoria, ¿no? Llegan todos los factores de proinflamatorios, se encapsula y se forma un hematoma. Posteriormente se van remodelando y van formando un callo blando, que no es tan suficiente, ¿no? Para, digamos, comenzar a hacer movilización en un paciente, y luego ya se va formando el callo duro. El callo duro se forma, como les mencioné, aproximadamente a la 4ª semana, 5ª semana, y luego la remodelación ósea, que ya es obviamente, pues no, ya la etapa final de la consolidación. Dentro de la planificación preoperatoria nosotros evaluamos varios factores, dentro de ellos la biomecánica, longitud de miembros, ¿no? Evaluamos las radiografías de pelvis, como le había mencionado, para comparar la angulación de las caderas, porque todos los pacientes tienen diferentes angulaciones de cadera, no nos basamos en un estándar, sino depende de cada tipo de paciente. La necesidad de osteotomía o el uso de cerclaje, sobre todo en fracturas inestables con conminución, que nos van a dar mucha inestabilidad, ¿no? A veces el uso de un cerclaje o hacer un pequeño corte al hueso y colocarlo en ciertas posiciones nos van a garantizar una mejor recuperación. Y obviamente la posición en la cual vamos a colocar al paciente y el tipo de abordaje que vamos a realizar. El único fin del tratamiento quirúrgico es volver a la deambulación precoz, a la movilidad tal cual el paciente tenía previo a la fractura, ¿no? Como les mencionaba, en la radiografía de pelvis hacemos la planificación preoperatoria. Normalmente nuestro principal objetivo es de siempre comparar las 2 caderas. Acá tenemos el ángulo cérvico diaficiario, que aproximadamente va de 135 a 150 grados en los pacientes, ¿no? En promedio, como le digo, pero obviamente esa angulación debe restaurarse dependiendo de cada paciente. No hay un estándar, como le menciono. Se mide el lado sano y luego eso es lo que se va
a objetivar como parte del tratamiento para lograr en la zona de fractura. ¿Qué implante usar? ¿No? Tenemos variedades de implantes, depende también del paciente. Tenemos que ver si es un paciente dependiente, independiente, tenemos que ver si vamos a usar una prótesis, si va a ser cementada, no cementada, los diferentes sistemas de fijación que tenemos, como DHS, DSS, clavo endomedular, tornillos canulados, etc. Lo vamos a mencionar con ilustraciones para que más o menos lo vayan entendiendo a grosso modo. Estos son tornillos canulados. Cuando tenemos una fractura, llamamos intracapsular, en la zona subcapital o transcervical, en la zona del cuello, que no llega a los trocánteres, ¿no? La llamamos intracapsular porque está dentro de los ligamentos que soportan la cadera. Los trocánteres y la zona subtrocantérica están fuera de estos ligamentos. Entonces, digamos que esta fractura no se va a desplazar en gran medida, por lo cual el tratamiento puede ser un poco más óptimo. Siempre lo primordial es preservar la propia cabeza femoral del paciente, por lo cual podemos intentar colocar tornillos canulados en posición paralela que van desde la zona lateral, ¿no? que da del trocánter menor, de la cara lateral, hacia la cabeza del fémur. Mayormente este tratamiento lo usamos en jóvenes, no debería demorarse más de 24, 48 horas en dar este tratamiento, puesto que cuando tenemos estas fracturas de cabeza o de cuello cervical, acá pasa una arteria muy importante, que es parte de la arteria epifisiaria medial del fémur. Y cuando ocurren estas fracturas, lo más probable es que se lesione esa arteria. Y esta cabecita femoral va a ir a la necrosis. O sea, por más que la fijemos, esta cabecita se va a necrosar, va a ir a la artrosis y después de unos años el paciente va a requerir prótesis. Entonces, el tratamiento debe ser lo más pronto posible. Normalmente esto hacemos en jóvenes. Muy raro verlo en adultos mayores, pero también es parte del tratamiento. Segundo, tenemos las prótesis en sus múltiples variedades. Cuando tenemos estas fracturas subcapitales o transcervicales, podemos estabilizarlas con prótesis. ¿Cuál es la diferencia entre una prótesis a un sistema de fijación, digamos, como vamos a mencionar más adelante, como un DHS, un DSS? La prótesis no une huesos, no va a esperar una consolidación. La prótesis, por ende, puede devolver al paciente a la deambulación inmediatamente. A los 2 días después de la cirugía el paciente se puede sentar y al tercer día de la cirugía el paciente ya puede estar caminando con un andador. Esa es la ventaja de la prótesis. Normalmente usamos prótesis totales, ¿no? Que tienen un componente acetabular, o sea que van parte pegado al acetábulo y parte va incrustado en el canal endomedular del fémur, prótesis totales que tienen una mayor duración, que son más estables en pacientes independientes, o sea, pacientes que previamente a la caída se movilizaban, deambulaban, salían del hogar, ¿no? Tenían una actividad. Pero cuando el paciente es más dependiente, ya no usamos prótesis totales, usamos prótesis parciales, como la prótesis Thompson, que solo tiene componente femoral, no tiene el componente acetabular, que obviamente se inserta en la parte superior. Esto es el clavo endomedular, ¿ya? El clavo endomedular es el tratamiento por elección para todo tipo de fractura intertrocantérica. Ya no estamos hablando de las fracturas subcapitales ni las de cuello, estamos hablando de las intertrocantéricas. Normalmente se puede usar para todo tipo de fractura intertrocantérica, sobre todo las inestables, ¿no? Iniciamos colocando este vástago que va hacia el canal intermedular, entramos a través de acá del trocánter mayor o a veces de la zona inferior, podemos entrar a través del canal endomedular y luego se fija con un tornillo que va hacia la cabeza femoral y tornillos de bloqueo que van en la parte de la diáfisis. También tenemos otro sistema que es el DHS, ¿no? En sus siglas en inglés, el Dynamic Hip Screw, es un tornillo de fijación que se ingresa por la parte lateral, va hacia la cabeza femoral y se fija con una placa hacia el fémur. Este es otro tipo de fijación, el DSS, que se diferencia del DHS solamente por la angulación. El DHS por lo general tiene una angulación de 135 a 150 grados, se ingresa por la cara lateral del trocánter menor, va hacia la cabeza femoral, no así el DSS, que tiene una angulación promedio de 95 grados, ¿no? Se ingresa por no la parte del trocánter menor, sino por una parte más superior y va dirigido hacia la base de la cabeza femoral.
Dependiendo del tipo de fractura, como les digo, cada implante nos va a ser más útil que el otro. Tenemos también para usar una placa angulada, que es una variante muy parecida al DSS, es de menor costo, también se puede usar en este tipo de fracturas, ¿no? La longitud de la placa, tanto para el DHS, DSS o la placa angulada, va a ser determinada si es que tenemos fracturas asociadas en las zonas diaficiarias, ¿no? Si tenemos fracturas, por ejemplo, en la cadera y a su vez tenemos fracturas en la zona diaficiaria, podemos usar placas más largas. Dentro de sala de operaciones es muy importante el checklist, ¿no? Obviamente para ver que todo esté completo, todo esté ok, que las especialidades hayan dado de alta, hayan aprobado la cirugía del paciente, toda la evaluación preoperatoria, ¿no? La profilaxis antibiótica y sobre todo respiratoria, que por lo general los pacientes tienen esas complicaciones en el postoperatorio inmediato, ¿no? Hacen atelectasias, puede haber fiebre, infecciones urinarias, etcétera. La anestesia se tiene que decidir, algunos optan por anestesia general, otros prefieren la anestesia epidural más sedación o la anestesia raquídea más sedación, dependiendo del tiempo operatorio que uno vaya a tener con el paciente. Realmente hay muchas técnicas para colocar todos los implantes que le he mencionado, pueden haber abordajes laterales, anteriores, posteriores, cada uno con un tiempo operatorio distinto. Entonces, dependiendo de la posición que uno vaya a colocar al paciente, dependiendo del tipo de paciente, se puede optar por los diferentes tipos de anestesia. Posición del paciente, como les digo, es muy importante, sobre todo para evitar laceraciones y daños, puesto que en la mayoría de fracturas de cadera nosotros hacemos el uso de tracción, ¿no? Traccionamos al paciente para poder estabilizar la fractura y eso a veces ocasiona equimosis, flictenas en los miembros inferiores. Si el brazo no está posicionado adecuadamente, puede ocasionarle también laceraciones, ¿no? Dolor de hombro, tendinitis, incluso hasta desgarros. Normalmente estas son las posiciones, son dos en las que colocamos a los pacientes, de cúbito supino o de cúbito lateral. Ambas posiciones son válidas para el abordaje que vayamos a usar, si vamos a usar un abordaje anterior o lateral de cúbito dorsal, si vamos a usar un abordaje lateral o posterior, generalmente es la posición de decúbito lateral. Siempre teniendo en cuenta colocar campos para que pudiesen dar un mejor confort al paciente al momento de posicionarlo. En el postoperatorio, el manejo también continúa como parte de la prevención de complicaciones. Hay que usar una férula de abducción en pacientes que se han operado de prótesis. Hay que manejar el dolor en mayor medida que en el preoperatorio, puesto que el paciente, por ejemplo, en el caso de las prótesis o fracturas muy inestables que han requerido un tratamiento que ha demorado mucho el tiempo operatorio, van a estar inmovilizados en mayor medida que en el preoperatorio incluso. Entonces, el manejo del dolor es muy importante. Manejo del Hemovac, que es un sistema de drenaje que por lo general dejamos porque estas cirugías son cruentas, ¿no? Iniciar anticoagulación profiláctica. La anticoagulación, como les había mencionado, se suspende en el preoperatorio más o menos 12 a 24 horas antes de la cirugía y se reinicia a las 6 horas del postoperatorio. Hay que evaluar nuevamente las comorbilidades del paciente para ver si hay algún factor que lo pudiese descompensar, evaluar las indicaciones del cardiólogo y neumólogo, ¿no? Que es muy importante, hemoglobina control a las 6 horas del postoperatorio, porque como vuelvo a mencionar, normalmente estas cirugías son muy cruentas, radiografía control, insisto nuevamente, idealmente debería ser portátil para evitar la movilización del paciente, y obviamente la profilaxis antibiótica que se le coloca desde aproximadamente media hora antes de la cirugía hasta 48 horas después de la cirugía. Estos son ejemplos de la férula de abducción, ¿no? Cuyo fin es evitar que los pacientes que se han operado de prótesis junten las piernas, porque un paciente operado de prótesis, al juntar las piernas o al flexionar las rodillas, podría tener una luxación de la prótesis que se le acaba de colocar, o sea que la prótesis se le salga de su sitio. Entonces, muy importante mantenerlo con esta férula de abducción. El Hemovac es un sistema de drenaje al vacío que se coloca en la zona de fractura, donde está el implante, donde estaba la fractura, donde ponemos la prótesis, ahí va una manguerita ubicada en esa zona y a través de un sistema de succión, como les menciono, de presión negativa, se succiona el contenido hemático al recipiente. En el postoperatorio también es muy importante, como les menciono, si el tratamiento es adecuado y oportuno, la deambulación precoz, la movilización precoz, ¿no? Sobre todo, como les digo, si el implante es bien escogido y tratado oportunamente. Hay que evaluar la recuperación de las fracturas inestables tratadas con DHS o DSS, puesto que no es lo más recomendable el tratamiento de estas fracturas inestables con estos implantes, sino con el clavo endomedular. En este tipo de pacientes muchas veces
obviamente se realiza por el tema económico, se les da una solución más rápida, que no es la más ideal, pero en este tipo de pacientes pudiesen quedar hospitalizados e inmovilizados por largos periodos, de 2, 3 semanas incluso. Deambulación precoz, como menciono, en pacientes tratados con fracturas, tratadas con prótesis, siempre iniciar la terapia física desde el inicio, desde el ingreso del paciente, para que el servicio de terapia física conozca al paciente, evite las atrofias, ayude a la recuperación de las otras partes que no están fracturadas a que no tengan complicaciones. Y la anticoagulación profiláctica en el postoperatorio normalmente la usamos hasta los 20 días después de haber hecho la cirugía. Listo, entonces esto más o menos espero que los haya orientado un poco en el manejo de las fracturas en traumatología. Créanme que ponernos a hablar de la parte técnica es bien tedioso. Cada fractura son por lo menos 3 charlas, pero más o menos tienen que tener siempre las consideraciones necesarias para saber de qué se trata este tipo de qué se tratan este tipo de fracturas, ¿no? El manejo el cual se está realizando y obviamente los cuidados que hay que tener tanto en el pre y postoperatorio. Gracias. Agradecemos al doctor Salvador por su brillante presentación. Aprovecho antes de dar lugar a algunas preguntas, a entregarle el certificado por su participación en el curso de actualización. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar pase a unas 2 preguntitas, 3 preguntitas. Muy bien. Por favor. Bueno, muchísimas gracias, doctor Salvador, por su ponencia. Tengo solamente que decir en marco a que estamos en una ponencia de adulto mayor, tenemos muchos problemas en pacientes adultos mayores y especialmente en el servicio de traumatología con los pacientes que tienen fractura de cadera, que en su mayoría son adultos mayores. Sabemos nosotros que la calidad de la atención que brindamos está medida por los eventos adversos que tenemos, lamentablemente. Y dentro de quien les habla, bueno, es coordinadora del Comité de UPP, de Prevención y Control de UPP, y hemos tenido la mala experiencia de tener pacientes con fractura de cadera que en el momento que retiran la tracción cutánea, hay necrosis de la región aquiliana, sección de tendón de Aquiles, sea total o parcial, pero son eventos adversos que se pueden evitar. Una de mis preguntas es, el sistema de tracción cutánea, hay un porcentaje que se espera de que haya este tipo de problemas, pero no solamente con la tracción cutánea, sino con los aparatos de yeso, que también al retirar hemos visto necrosis de zonas. Otra de mis preguntas es, la inestabilidad de la cadera fracturada, corre riesgo si al paciente no se le obliga a usar pañal porque, o sea, fractura de cadera, uso de pañal y después de eso lesiones de la piel. ¿Puedo yo usar las chatas que son de 5 centímetros de alto, los de pico de pato, que son especiales para esto, o hay alguna contraindicación o se me puede empeorar el paciente? Gracias. Lo ideal, como les digo, es que el tiempo en que se demore uno del diagnóstico, ¿no?, de la emergencia hasta el tratamiento quirúrgico no debería pasar de las 48 horas. El problema es que, como les menciono, que por el costo de los implantes no se cuenta con una disponibilidad inmediata de ellos. Muchas veces el familiar tiene que costear sus implantes y muchas veces uno se tiene que adaptar a la realidad. Por eso les mencionaba en un momento que a veces tenemos implantes que no son lo ideal, pero al menos le va a dar un alivio del dolor y una recuperación más pronta al paciente. Entonces, lo ideal es operarlo lo antes posible. Por eso tenemos estancias prolongadas. Las tracciones cutáneas no deberían durar más de 48 horas. Las tracciones esqueléticas ni se deberían colocar. Pero como los pacientes no tienen el tratamiento oportuno, se hace este uso de tratamiento conservador para que la fractura pegue de la mejor forma posible.
¿no? Que no es lo óptimo. Entonces, por eso tenemos las complicaciones de que la licenciada está mencionando, ¿no? Y lo cual no es lo más óptimo, como les menciono. Normalmente eso ocurre cuando las tracciones cutáneas pues tienen una semana, tienen 10 días, no se hace el cambio adecuado de las tracciones cutáneas, ¿no? Uno debería estar evaluando diariamente al paciente. Entonces, por esos motivos ocurren estas complicaciones. Igualmente lo del pañal. Si un paciente es operado oportunamente en el segundo día, primer día después del tratamiento de la fractura, uno va a poder ya movilizar el miembro. Si bien en algunos casos el paciente no podrá caminar, pero ya se puede movilizar el miembro y el dolor es mínimo. Pero el problema es que mientras tenga la fractura no tratada, claro, yo sé que es muy tedioso el cambio de pañal, el colocar la chata, el llevar a rayos X a los pacientes. Entonces, realmente no es que vaya a empeorar la fractura. No va a empeorar la fractura. El dolor del paciente es lo que ahí está afectándose. No va a haber ninguna diferencia, porque al final el tratamiento, como les digo, es cómo se va consolidando con el paso de las semanas. Es por eso que la colocación y posicionamiento de la tracción en estos pacientes que requieren hospitalización prolongada es vigilarlos cómo van todo el día. El cambio del pañal se hará, yo me imagino, unas 2 o 3 veces al día, dependiendo de cada paciente, igual que el uso de la chata unas cuantas veces más, pero ese movimiento que durará unos cuantos minutos realmente no va a afectar la consolidación si el resto del día, que es el grueso del tiempo, ¿no? El paciente está colocado adecuadamente. Pero sí, lo que sí afectaría obviamente es el dolor, la disconformidad del paciente y obviamente su parte emocional. Eso sí afectaría bastante, obviamente. Buenos días. Mi inquietud es, soy licenciada en enfermería y quisiera saber cuáles serían las posiciones y cada qué tiempo podría yo movilizar a un adulto mayor para evitar escaras en su cuerpo. Y el otro hemicuerpo puede estar apoyado en la zona del colchón. Idealmente se usa un colchón antiescaras, idealmente hay soluciones que se usan en las zonas que están en apoyo para evitar que se laceren, que se lesionen, y como les menciono, el cambio de posición debería ser cada 2 horas, al menos. Las prótesis de cadera, buena pregunta, las prótesis de cadera tienen una duración. Ese es su principal, como le digo, su principal déficit. Los implantes de cadera pueden estar toda la vida, no hay ningún problema. Los DHS, DSS, tornillos, placas, pero las prótesis tienen una durabilidad, puesto que como son implantadas directo al contacto en el hueso y tienen un movimiento articular, esas prótesis desgastan el hueso y las mismas prótesis se van desgastando. En promedio, una prótesis parcial de cadera, que es la que yo mencionaba que se colocan a los pacientes más dependientes, a los más mayorcitos, puede durar aproximadamente entre 5 o 8 años. No dura más una prótesis parcial, desgasta rápidamente el hueso. Pero una prótesis total de cadera, tenemos muchas variedades de prótesis totales de cadera, una prótesis total de cadera en promedio te puede durar, si uno la cuida bien, me refiero a, por ejemplo, si la colocamos a un paciente joven y el paciente es levantador de pesas, no es maratonista, la va a desgastar mucho más rápido. Pero si uno la cuida adecuadamente, puede durarle entre 10 a 15 años esa prótesis. Actualmente hay mejores prótesis que han salido, que utilizan, no son de acero quirúrgico. Algunas han salido con combinaciones de tántalo y cabeza de cerámica. Esas prótesis pueden durar hasta 25 a 30 años. Por lo general se prefiere su uso en pacientes jóvenes, porque no con fracturas de cadera, pero son pacientes, por ejemplo, que debutan tempranamente con artrosis de cadera. Antes decíamos, ¿no? Obviamente la prótesis es lo último que se hace en un paciente con artrosis, pero en pacientes jóvenes que ya no hay más solución, la artrosis es severa, el dolor es insoportable, se pueden usar estas prótesis de mayor durabilidad. Obviamente el costo es 4 veces más elevado, pero sí, más o menos la duración en una prótesis parcial es de 5 a 8 años, la prótesis total te puede durar aproximadamente 10 a 15 años y las mejores prótesis que están saliendo últimamente te pueden durar hasta 25 años. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por su excelente ponencia y un fuerte aplauso para él. Gobierno del Perú. El Perú primero.